Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de esos temas que ha tenido a medio mundo con el corazón en un puño, especulando y soñando despiertos. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas y que, por alguna razón, siempre han estado rodeados de un aura especial, de una conexión que trasciende la pantalla: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Hoy vamos a desentrañar, o al menos a intentarlo, el secreto de su amor, esa química innegable que tantos de nosotros hemos sentido y que nos ha hecho preguntarnos, ¿era solo actuación o había algo más profundo latiendo entre ellos? Si les gusta este tipo de análisis, donde desgranamos las relaciones que nos cautivan, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Vamos a ello. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas narrativas que parecen sacadas de un guión de telenovela, irónicamente. Ambos son estrellas en Turquía y han conquistado corazones a nivel internacional, pero su relación, o la percepción de ella, se consolidó con una serie que se convirtió en un fenómeno global, Erkenci Kuş, o lo que aquí en muchos lugares conocemos como Pájaro Soñador. Y desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la magia fue instantánea. La forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, esa tensión palpable que hacía que uno sintiera mariposas en el estómago solo con verlos, era algo más que buena actuación. Era real. O eso creíamos muchos. ¿Qué hacía a su conexión tan especial? Pensemos en sus personajes, Sanem y Can. Sanem, una joven soñadora aspirante a escritora, un poco torpe pero con un corazón de oro, llena de ilusiones y pasión. Can, el fotógrafo exitoso con ese aire de misterio, un lobo solitario con una mirada que te atravesaba. Cuando estas dos almas chocaron en la trama, la chispa fue eléctrica. Sus peleas tenían esa intensidad de quienes se atraen a pesar de todo, y sus momentos románticos, bueno, eran de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero, al menos por un instante. La forma en que Can la miraba, con esa mezcla de ternura y deseo, y cómo Sanem se derretía ante él, esa química era, sin duda, uno de los pilares del éxito arrollador de la serie. Pero el amor en la ficción, por muy real que parezca, a veces se queda solo en eso, en la ficción. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, la línea entre la pantalla y la vida real pareció difuminarse. Hubo rumores, por supuesto. Los actores que trabajan juntos tan intensamente que comparten escenas íntimas y emocionalmente cargadas, inevitablemente generan especulaciones. Pero en su caso, las especulaciones se convirtieron casi en una certeza para muchos de sus seguidores. Se les veía juntos fuera del set, se comentaban encuentros, e incluso hubo periodos donde los medios turcos los daban por pareja oficial. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio, el secreto de su amor, al que aludimos en el título. Porque su relación, si es que existió de forma romántica más allá de una amistad muy profunda, fue un torbellino de intensidad y finalmente de silencio. ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Los fans, ávidos de respuestas, buscaron pistas en cada entrevista, en cada foto, en cada gesto. Una de las cosas que más llamó la atención era la forma en que ambos hablaban del otro. Si bien siempre mantuvieron un discurso profesional, a veces dejaban entrever una admiración genuina. Can, con su carisma arrollador y esa intensidad que lo caracteriza, solía elogiar la profesionalidad y el talento de Demet. Ella, por su parte, transmitía una serenidad y una dulzura que parecían conectar perfectamente con la energía explosiva de él. Parecía una combinación perfecta, dos polos opuestos que se atraían de manera irremediable. Los momentos compartidos durante las grabaciones, las risas en los descansos, las miradas cómplices que a veces se escapaban a cámara, todo alimentaba la ilusión de los fans. Se decía que habían tenido una relación muy intensa y apasionada, pero que quizás por las presiones de la fama, por las exigencias de sus carreras individuales, o simplemente porque la vida a veces tiene otros planes, las cosas no llegaron a consolidarse como una pareja duradera. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es implacable. Los actores pasan largas horas juntos, creando vínculos muy fuertes. La línea entre la amistad profunda y el romance puede ser muy delgada, y a veces, lo que se percibe como amor a primera vista en pantalla, es el resultado de un entendimiento mutuo, de un respeto profesional y de una química actoral excepcional. Sin embargo, hay algo en Can y Demet que siempre nos hizo sospechar que había algo más. Quizás era la manera en que sus ojos se encontraban, esa chispa que parecía genuina y no forzada.
O tal vez, la forma en que sus energías se complementaban también en escena. Era como ver dos piezas de un puzzle que encajaban a la perfección, creando una imagen hermosa y cautivadora. Los rumores de una relación amorosa entre ellos se intensificaron notablemente durante la emisión de Erkénticos. Se les veía juntos fuera del set, y sus interacciones en redes sociales, aunque discretas, a menudo eran interpretadas por los fans como señales de un romance. Hubo un periodo en el que parecía que su relación era un secreto a voces. Sin embargo, con el tiempo las apariciones públicas conjuntas se volvieron menos frecuentes, y el silencio mediático empezó a reinar en torno a ellos como pareja. El tema de si existió un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir es fascinante porque toca esa eterna pregunta que nos hacemos sobre las celebridades: ¿cuánto de lo que vemos es real y cuánto es una construcción mediática o simplemente una conexión artística? En su caso, la química era tan palpable, tan orgánica, que era difícil imaginar que fuera solo parte del personaje. Las explicaciones que se han dado a lo largo del tiempo varían. Algunos medios apuntaban a una relación intensa pero efímera, marcada por la pasión de un momento y la intensidad de las grabaciones. Otros sugieren que si bien pudo haber habido sentimientos, las circunstancias de sus carreras, la presión mediática y quizás diferencias personales impidieron que la relación floreciera. Lo cierto es que nunca hubo una confirmación oficial explícita de que fueran pareja en el sentido romántico tradicional. Lo que sí es innegable es el impacto que su conexión tuvo en el público. Erkénticos no solo fue un éxito por su trama, sino por la forma en que Can y Demet le dieron vida. Su sinergia en pantalla creó una historia de amor que resonó en millones de espectadores alrededor del mundo. Esa complicidad que proyectaban era tan genuina que para muchos era imposible separarla de una conexión personal real. Y aquí reside el secreto que hoy intentamos desentrañar. Quizás el secreto no es tanto una confirmación de un romance oficial y duradero, sino la comprensión de que, independientemente de si su relación fue romántica o una amistad excepcionalmente profunda, la magia que crearon juntos fue real. Fue esa energía, esa atracción mutua, esa conexión artística y personal, lo que hizo que su historia de amor en Erkénticos se sintiera tan auténtica y tan especial. Ellos, como profesionales, supieron canalizar esa energía en sus actuaciones, creando momentos que quedaron grabados en la memoria de sus fans. La forma en que se complementaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras en algunas escenas, era algo que iba más allá de la simple interpretación de un guión. Era la evidencia de una conexión humana genuina. Es posible que el verdadero secreto de su amor no sea un romance prohibido o una historia de amor secreta, sino la habilidad de ambos para crear una atmósfera de autenticidad tan poderosa en pantalla que cautivó a audiencias de todo el mundo. Su química era tan fuerte que se convirtió en un tema de conversación recurrente, alimentando la esperanza de muchos de que la fantasía en la pantalla pudiera convertirse en realidad. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido con sus carreras, con otros proyectos y, en el caso de Demet, incluso con un matrimonio posterior, el recuerdo de esa conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir perdura. Muchos de sus seguidores aún recuerdan con cariño la época de Erkénticos y la química innegable que compartían. Entonces, ¿cuál es el secreto de su amor? Quizás el secreto está en el misterio mismo, en la capacidad de dos artistas para generar tanta especulación y tanta emoción a través de su trabajo. Quizás el secreto es la intensidad de esa conexión que todos sentimos al verlos, una conexión que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones, alimentando nuestra propia creencia en el amor y en la magia que puede surgir entre dos personas. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado esa química que nos cautivó, esa conexión que parecía tan real, y los susurros que rodearon su posible relación. Lo que queda claro es que, más allá de si hubo un romance oficial o no, la magia que crearon juntos en Erkénticos fue innegable. Esa chispa, esa complicidad, esa intensidad que proyectaron en pantalla se convirtió en un fenómeno que resonó en miles de corazones alrededor del mundo. El secreto de su amor, quizás, reside precisamente en esa capacidad de hacernos creer, de emocionarnos y de dejarnos soñar con esa conexión que sentíamos tan palpable. Ha sido un placer desentrañar este misterio junto a ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más allá de la actuación entre Can y Demet? ¿Qué es lo que más les cautivó de su química?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y. Si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, no duden en regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.